Hola, bienvenidos al canal de Lesan Junior y en este video presentamos la segunda parte de análisis de circuitos polifásicos. Esta es una serie de videos que iremos haciendo a lo largo de las semanas con el objetivo de entender los circuitos polifásicos. Iremos de circuitos básicos, como en este caso, hacia circuitos más elaborados y más complejos. Entonces, vamos a analizar este circuito donde nos piden calcular I sub A, I sub B y sub C, que son respectivamente las corrientes que circularían a través de cada fase que vemos aquí. Tenemos aquí que es un sistema de 250 con ángulo de 0 BRMS, son fasores de voltaje representados y tenemos impedancias formados por 3 más J4 como lo vemos aquí. De hecho, en el ejercicio, bueno, estas de acá que son 4, estas de acá valen realmente 2. Entonces vamos a cambiarlas así, son 2, ahí está. Y la del medio es la que vale 4. Ahora sí, si aplicamos nosotros primero ley de voltajes de Kirchhoff a través de esta malla, encontraríamos lo siguiente. Serían 250 voltios, vamos a ponerlo 250, lo pongo ya en parte rectangular, esto de aquí que es un fasor lo pongo en forma rectangular, sería el voltaje que son 250 voltios y esto es igual a, en este caso serían 2 ohms y aquí voy a poner que circula la malla de la corriente I1, vamos a ponerle con mayúsculas, entonces sería I1, sería dos veces dos resistencias o 2 ohms por la malla I1, ahí está. Pasando por el siguiente elemento tenemos que sería más, y voy a poner aquí en paréntesis el número complejo 3 más J4, en este caso mi J4 vendría siendo para también la corriente I1, y finalmente viene esta resistencia de aquí que es más 4 ohms, pero en esta resistencia está entre dos mallas, entonces pondría yo la corriente de la malla I1 y también la corriente de la malla I sub 2. Recordar que esto se pone como una diferencia si estoy en la malla I1, entonces la malla I1 es positiva y la otra malla es la negativa, de esta manera. Y ahí tengo ya mi ley de voltajes de Kirchhoff. Hay que simplificar esto al formar una ecuación. Entonces pondría yo 250 igual. Y esto pues hay que simplificarlo de tal manera que me quede la parte real y la parte imaginaria conjunta. Entonces acá me quedaría 2 de la parte real, 2 y 1. Bueno, vamos a hacerlo ya directo. No es muy complejo hacer esto. Entonces agarramos de los términos de I1 que están aquí. Ahí está. Esto de aquí, si lo desglosamos, sería 4 y 1 y acá sería menos 4 y 2. Entonces esto desglosado realmente acá es 4 y 1 menos 4 y 2. Ahora sí, si nos damos cuenta hay que juntar toda la parte real de I1. ¿Y qué tenemos en la parte real? Tenemos aquí 4, tenemos aquí un 3 y tenemos aquí un 2. Entonces 2 más 3 me da 5, más 4 me queda 9. Y la parte imaginaria pues es nada más J4. No hay otra parte imaginaria. Si en caso de que hubiera, hay que sumar la parte imaginaria. Sumar algebraicamente. Entonces todo esto es de I1. Ahí está. Todo esto es I1, I1, I1. Y acá nada más me queda un menos 4 y 2. Entonces ponemos menos 4 y 2. Ahí está. Y lo que tenemos pues es nuestra primera ecuación. Al menos tenemos ya una ecuación para la malla I1. Hacemos lo mismo para la malla I2. Si nos damos cuenta, también aquí tenemos que son 250 voltios de entrada, entonces lo pongo en la parte rectangular y esto es igual o este voltaje se reparte a través de toda la malla. Entonces sería aquí 4 y como es el elemento de 4 ohms que está entre las dos mallas, tengo que poner I2 menos I1. Ahí está. Ahora siempre en la malla que me encuentre, esa es la malla que va a ser positiva. En este caso estoy en la malla I2 y tiene que ser I2 positiva menos la otra corriente de la otra malla. Ahora sería más, siguiente elemento es la impedancia de 3 más J4. Entonces 3 más J4 únicamente está pasando a través de ella la corriente I2. Ahí está. Y luego entonces en este caso vendría con la resistencia que en este caso tengo aquí, que es de 2 ohms, que sería más 2 y 2. Y nuevamente hay que juntar todo, la parte real y la parte imaginaria. Voy a poner acá 250. Esto es igual a, vamos con I1. Recuerda que acá tenemos 4 y 2. Esto de acá sería 4 y 2 menos 4 y 1. Acá esto resuelto. Y entonces la parte para I1, ¿cuánto tengo? Nada más tengo esto, que es menos 4 y 1. Entonces pondré yo menos 4 y 1. Listo. Ahora sería más y voy a poner un número complejo con la parte real y la parte imaginaria. 4 y 2, 3 y 2. Entonces acá tengo, estos que subrayo son partes reales. 4 y 3 son 7 y 2 son 9, entonces me quedaría 9.
Y la parte imaginaria pues nada más es J4. No tengo otra parte imaginaria a sumar. 9 más J4 de la malla, bueno, mejor dicho, de la corriente I2. Y entonces ahí tengo mi segunda ecuación. Ahí está. Ahora, para poder resolverlo, recordamos que nosotros tenemos pues el método, en este caso, para pasarlo a una forma matricial. Voy a ponerlo aquí abajo, que nos cabe tranquilamente. Entonces voy a ponerlo aquí pasando una matriz. Sería 9 más J4, voy a ponerlo aquí, para lo que es la I1. En este renglón, en I1 tengo menos 4. Para el renglón de la I2 de la primera ecuación tengo menos 4. Y de este renglón tendría yo 9 más J4. Ahí está. Y luego los iguales, que del lado de la primera ecuación son 250. Y aquí también serían 250. Ahí está. Entonces ya con esto nosotros podemos olvidarnos de las ecuaciones porque ya todo lo tenemos pasado directamente a la matriz. Y bueno, nosotros podemos emplear, ya sabemos que sustitución, en el caso de que sean ecuaciones pues de dos incógnitas, como en este caso, tengo I1 e I2. Entonces recordar que aquí tendríamos, esto es la columna del I1 y esto sería la columna del I2. Ahora sí, podemos aplicar nuestro método y voy a hacerlo por matrices, que es lo más rápido. Necesito primero calcular el determinante general de los coeficientes, que viene siendo esto. Entonces mi matriz a resolver viene así. Para encontrar su determinante, tengo que es 9 más J4. Tengo aquí el menos 4, lo voy pasando. Tengo aquí otra vez el menos 4 y el 9 más J4. Entonces, en el primer cruce que tengo es esto. ¿Y qué tendría yo? 9 más J4 al cuadrado, si nos damos cuenta. Entonces, esto me va a dar un binomio al cuadrado. Y luego sería menos, y el otro producto sería menos 4 por menos 4 en esta multiplicación. Me daría más 16. Entonces, lo pongo así. Vamos a resolver primero esto para ver qué nos queda del determinante. Sería 9 al cuadrado, me da 81. Ahí está. Luego hacemos la regla del binomio al cuadrado, sería 9 por 4, 36 por 2, 72. Entonces sería más 72J. Ahí está. Y luego más el segundo término al cuadrado, que sería más J cuadrada y 4 al cuadrado le da 16. Ahora, esto de aquí, las J cuadradas se cancelan o se sustituyen por menos 1. Entonces, más bien esto sería menos 16. Y acá tendría yo otro menos 16 de este lado. Entonces ya tengo esto, 81 menos 16. Vamos a ver cuánto nos da. Sería 81 menos 16 me daría 49. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Me quedaría como 49 menos J 72 o 72J que yo le puse así. Ahí está. Esto sería el primer determinante. Entonces, este es un dato importante. Ahora, ¿cómo pasamos este determinante? Porque recordamos que al final de cuentas, esto de aquí se va a dividir. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Voy a poner el primer determinante nos dio 49 menos J 72. Ahí está. Ahora vamos a aplicar los determinantes delta 1 y determinante delta 2. Vamos con determinante 1. Como nos quedaría nuestro determinante, quitar la columna de aquí y poner las constantes que son 250 y 250. Ahí está. Quitamos esto y metemos la columna del I2, la dejamos intacta, que es menos 4 y 9 más J4. Ahí está. Y aplicamos la misma regla, producto cruzado, sería 250 por 9. Entonces, ¿cuánto nos da? Sería 250 por 9. Me da 2250, voy a ponerlo aquí, 2250. Y 250 por J4 me quedaría más J1000. Ahí está. Y luego tengo este cruce. 250, bueno, hay que ponerlo en menos. 250 por menos J4 sería menos 1000. Entonces acá también sería menos 1000. Ahí está. Resolviendo esto sería menos por menos. Acá nos va a dar un más. Entonces tendría yo más 1000. Y esto se suma con la parte real. 2250 más 1000 serían 3250 más J1000. Y ahí tendría yo el determinante 1, que es este de aquí. De hecho, si nos damos cuenta, tanto determinante 1 como determinante 2 van a ser muy similares. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Determinante 1
Voy a ponerlo aquí, sería 3250 más J1000. Ahí está. Ahora entonces, si de acá nosotros queremos colocar el determinante 2, vamos a hacerlo. Entonces voy a poner aquí determinante 2, si nos damos cuenta, sería la primera columna intacta, que es 9 más J4, el menos 4 también intacto de la primera columna, y la segunda columna la sustituimos por 250, que son las constantes, en ambos renglones. Ya hacemos el primer producto, acá sería 9 por 250, pues me da otra vez el 2250 más J1000, ahí está. Y luego aquí me queda exactamente lo mismo, vean, menos, y multiplicamos esto, que me daría menos 1000. Y nuevamente esto, pues al sumarse me va a quedar exactamente lo mismo que en el delta 1. Entonces el delta 2, bueno, vamos a ponerlo así, tanto delta 1 es idéntico como delta 2, así. Y ya quedó. Ahora, si nosotros ya tenemos los determinantes, recordemos que la regla de Cramer nos dice cómo calcular cada una de las corrientes. Vamos con la primera corriente, que sería en este caso, bueno, la marcada como I1 mayúscula, que sería delta 1 entre delta. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar la regla de Cramer, que es esto de aquí. Pero como se está dividiendo, yo tengo aquí la parte rectangular, entonces necesito colocar en forma polar esa parte. Entonces lo que vamos es directamente a la calculadora, para no tener aquí problema, y vamos a poner a la parte polar, transformar esto, que lo de arriba que es delta 1 es 3250, entonces pondremos polar 3250, coma, y luego viene J1000, que nada más pondríamos 1000. Ahí está. Y esto nos va a quedar en forma rectangular pero en forma polar de la siguiente manera. Me queda 3400. Entonces voy arriba, sería 3400. Y hay un punto decimal, en este caso es punto 36, lo voy a dejar. Arrastrando siempre dos decimales. Y luego viene nuestro ángulo, que es de 17.10 grados. Entonces voy a dejarlo así, 17.10 grados. Esto sobre la delta, de determinante delta, que hay que pasar esto nuevamente también a forma polar. Entonces pongo nuevamente polar y ponemos 49, menos 72. 79, y aquí sería menos 72. Ahí está. Y esto me va a quedar como 87, aquí vamos a poner 87.09 y nuestro ángulo es de, tenemos un ángulo de menos 55.76. Menos 55.76 grados. Ahí está. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. El I1, la corriente I1, hay que hacer esto. Entonces ahora lo que hacemos es la magnitud entre la magnitud, que serían 3400.36 entre 87.09. Y eso me da 39.04. Ahí está. Ahora, ángulo. Recordemos que en la división los ángulos se restan. El de arriba es restado por el de abajo. Bueno, el de arriba se le resta el de abajo. Entonces sería 17.10 grados menos el ángulo de 55.76 grados. Esto hay que recordarlo bien. A lo cual, si nos damos cuenta aquí, pues que me va a quedar? Me va a quedar una suma. Sería 55.76 más 17.10 grados. Que esto nos da como, vamos a ponerlo aquí. Entonces, el resultante del ángulo, si nos damos cuenta, pues es una suma. Entonces, ¿cuánto me va a quedar el ángulo? Si nosotros sumamos, nos va a quedar exactamente lo siguiente. Entonces, al hacer la suma aquí, me dejará tener aquí 17 más 55. En este caso, vamos a ver cómo nos queda. Ok. Entonces nos va a quedar exactamente el ángulo ya reducido como de menos 38.65 grados.
Ahí está ya. Y esto sería mi corriente I1. Si nos damos cuenta, la corriente I2 va a ser exacta porque va a dividir tanto a delta 2, que vale lo mismo, entre el determinante que pues vale exactamente lo mismo que acá. Entonces, tanto esta corriente I1 como la corriente I2 serán lo mismo, pero hay una sutil diferencia. La sutil diferencia es que me pidieron IA, IB e IC. Si IA es esto, entonces IA sí vale exactamente 39.04 con ángulo de esto. Pero vean ahí B. ¿Con qué sentido esta IB está marcada con respecto a la malla que yo marqué? Está en el sentido contrario. Por lo tanto, la IB debe de valer menos el valor de IA, es decir, esto, pero en sentido negativo. Entonces debe de valer menos 39.04, etcétera. Ángulo de esto. Ahora, ¿cuánto valdría entonces IC? IC es la corriente que vendría en este sentido, que viene directamente hacia el neutro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos damos cuenta, es muy fácil calcular IC. IC sería, viene IA de este lado, se suma, e IB de este lado se suma algebraicamente. Entonces sería IA más IB. ¿Y cuánto vale IA? Si nos damos cuenta, IA pues vale el valor de la magnitud que es esto, pero IB vale menos IA, entonces en lugar de IB tendría que poner menos IA. La suma algebraica de esto me va a dar 0. Por lo tanto, IC no va a aportar corriente. Va a ser una corriente de 0. Y esto es muy usual, ya que este es un sistema que se encuentra, un sistema monofásico trifilar, pero balanceado. Y la corriente del neutro es 0. Vean que está balanceado tanto en los voltajes, es lo mismo, y las impedancias, incluso las resistencias. Por lo tanto, el neutro no portará corriente aquí. Y de esta manera es como resolvemos nuestro primer circuito utilizando el análisis de circuitos polifásicos con números complejos. Recuerden suscribirse al canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Lesan Junior. Y ahora presentamos otro video más acerca de análisis de circuitos polifásicos. Y tenemos ahora este ejemplo. Les recomiendo ver el video anterior a esta serie, el cual trata de una iniciación hacia el análisis fasorial de los circuitos polifásicos. En este caso me doy cuenta que lo que quieren encontrar es I1, IN e I2. La I sub n pues es idealmente la corriente que circula por el neutro. Entonces, una vez teniendo esta información, nos damos cuenta que el circuito que tenemos acá está un poco elaborado, es más complejo que el anterior, pero si nos damos cuenta, tiene una agrupación en delta. Entonces, podemos transformar, gracias a la transformación de impedancias en delta y en estrella, a una agrupación que sea en estrella. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para eso necesitamos recordar las fórmulas. Vamos a calcular que la impedancia 1 para nuestra estrella sería tomar una de las impedancias, que es 30 más J40, y multiplicarla por 60 dividida entre la suma de todas las impedancias. Entonces, esto es una regla. Entonces, tomo 2, multiplico 2 arriba, y esas dos multiplicadas se dividen entre la suma total de todas las impedancias. Entonces, voy a poner lo primero, sería 30 más J40, que es lo que voy a multiplicar, así. Esto va a multiplicar a 60, ahí está. Y luego esto va a ser dividido entre la suma de todas. Si me doy cuenta, puedo sumar algebraicamente 30 más 60. 30 y 30 me da 60, más 60 me da 120. Y ahora los números imaginarios, J40 y J40, los puedo sumar para juntar y agrupar en J80, de esta forma. Ahora si me doy cuenta, pues yo puedo aquí multiplicar fácilmente. 60 por 30 me da 1800 más J, y sería 60 por 40, sería 2400. J 2400. Ahí está. Esto dividido entre la impedancia resultante que nos dio de la suma, que es 120 más J80. Ahí está. Entonces, ahora teniendo esto, recordamos que como vamos a hacer una división entre dos números en forma rectangular, me conviene pasarlos a forma polar. Entonces, en calculadora, para hacerlo más rápido, ya sin pasar por las relaciones básicas de trigonometría, vamos a poner polar, metemos la primera cantidad que es 1800, metemos coma y ponemos más 2400. Y como es positivo, pues lo dejamos nada más en 2400. Entonces, vamos a ver si en la calculadora se nota. Ahí está. Polar 1800, 2400. Entonces, damos igual y me da exactamente lo siguiente. Me dice que la forma polar es 3000, así,
con un ángulo de 53.13 grados positivo. Entonces me queda 53.13 grados. Ahí está. Ahora, esto de aquí lo vamos a dividir entre el número que vemos aquí, que vamos a meter lo mismo, sería polar, y metemos primero la parte real, que son 120, coma siempre, 80 en este caso. Como es positivo, pues todo lo dejamos positivo, va a quedar así. Le damos igual y nos va a arrojar el radio vector, que es 144.22 con un ángulo, ahorita vamos a ver cuál es el ángulo, sería R de 144, vamos a ponerlo aquí, punto 22, y mi ángulo me está diciendo que es de 33.69. Entonces va a quedar así, 33.69 grados. Lo copio con dos cifras. Ahora ya que tenemos eso, podemos ya, gracias a la forma polar, hacer la división. 3000 entre 144, que es lo primero. 3000 entre 144.22. Y esto nos da 20.80. Vamos a dejarlo en 20.8 como magnitud. ¿Y qué ángulo nos da? Sería ángulo de 53.13 y 33.69. Recordemos que los ángulos se restan. 53.13 le vamos a restar menos 33.69. Ahí está. Y esto me queda exactamente una resta de 19.44 aproximadamente. Ahí está. Y ahí tengo ya mi primera impedancia. Entonces podemos darnos cuenta que esta, que es la Z1, va a ser una de las impedancias que va a quedar justo agarrada en la estrella. Ahora, ¿cómo calculamos las otras dos? Pues de la misma manera. Y vamos a hacerlo lo más rápido. Ya que hicimos aquí todo este desglose, aquí únicamente voy a indicar cuáles son las operaciones. Si ya hicimos estas dos y lo dividimos entre la suma de todas, ahora hacemos estas dos, bueno, más bien esta y esta, multiplicando, me quedaría 30 más J40 que multiplica a 30 más J40. Entonces va a quedar así, 30 más J40 que multiplica a 30 más J40. Siempre tomamos 2, multiplicamos y dividimos entre la suma total. La suma total pues es la misma, son 120 más J80. Ahora, ¿a qué me da todo esto? Bueno, desarrollando todo esto para hacerlo más fácil y ya no perder tanto tiempo, se lo podemos desarrollar exactamente como lo hicimos aquí arriba en Z1. Y esto me va a quedar de 17.33. Vamos a ponerlo aquí. 17.33 con un ángulo enfasor ya de 72.5 grados. Ahí está. Ahora la Z3, si nos damos cuenta para la Z3, pues ahora serían estas dos multiplicadas divididas entre la suma. Pero estas dos multiplicadas, si nos damos cuenta, pues es exactamente lo que hicimos en Z1. 60 por 30 más J40 dividido entre la suma. Entonces, ¿cuánto quedaría esto? Pues Z3 sería igual a la impedancia Z1, que es esta de aquí. Por lo tanto, ya no tiene caso hacer la impedancia Z3. Ahora lo que sigue entonces sería cambiar nuestro circuito aquí. Vamos a anexarlo, cambiarlo hacia la configuración deseada, que en nuestro caso es la configuración de pasamos de delta y ahora lo vamos a escribir en estrella. Entonces, ¿cómo nos quedaría en estrella? Bueno, nos quedaría justo así. Esto de acá y aquí agarrándose de las otras impedancias. Así y así, de esta manera. Ahora, ¿cuánto vale cada una? Pues esta de aquí queda marcada como Z2, esta, Z1 aquí y Z3 aquí. Pero vemos que Z1 y Z3 son idénticas, ¿sí? Dado que al final analizamos y nos dimos cuenta de eso. Z2 es la única diferente que aparece sobre el neutro. Y nosotros nos damos cuenta que también las fuentes de voltaje que son 110 y 110 son exactamente las mismas en el circuito. Por lo tanto, se trata de un circuito que es, en este caso, doble filamento, es decir, monofásico con un neutro. Bueno, en este caso son dos filamentos aquí, dos filos y un neutro. Entonces se trata de un sistema bifásico con neutro y se encuentra totalmente balanceado. Tanto Z1 como Z3 valen lo mismo. La única que cambia es Z2 junto con esta resistencia de 2 ohms. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Pues entonces, si recordamos el circuito anterior, el del primer video, voy a apuntar estas, bueno, vamos a dejarlas así. Todo esto de aquí
únicamente nos sirvió para hacer el cambio de impedancias. Y ahora sí viene nuestro análisis. Si recordamos nuestro análisis, que en este caso lo hicimos por mallas en el circuito anterior, ahora con esta transformación que tenemos aquí nos damos cuenta que Z1 y Z2, Z3, son iguales. Entonces, el sistema, si nos damos cuenta, tenemos un voltaje aquí y un voltaje idéntico. Es un sistema bifásico que está balanceado totalmente, ya que Z1 y Z3 son iguales. Ahora, del circuito anterior, del primer video, lo que aprendimos es que si un circuito se encuentra balanceado, en este caso los polifásicos, la corriente por el neutro automáticamente vale cero. Entonces, la corriente I sub n es cero. Y esto me facilita un poco el análisis, ya que si I sub n es cero, significa que toda corriente que circula por acá pues no existe. Y es como si estuviera pues un circuito abierto. Recordemos que cuando la corriente no existe sobre un tramo, pues es como si el circuito no existiera en cuanto a una unión con otro lazo, ya que en un circuito abierto la corriente idealmente es cero. Entonces podemos hacer esta analogía. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, en este punto, el punto neutro lo podemos pasar directamente aquí. ¿Y qué me quedaría? Entonces nada más me quedaría la resistencia, para calcular I1 sería el voltaje, dividido entre la resistencia más la impedancia Z1, que eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, para la corriente I sub 1, tendríamos el voltaje, que son 110 voltios, vamos a ponerlo así, con ángulo de cero, sobre esta resistencia más esta impedancia, que serían aquí los 2 ohms, vamos a ponerlo así, más esta impedancia. Pero esta impedancia yo la tengo en forma polar, voy a ponerla justo aquí, voy a ponerla. La Z1 que nos dio. La Z1 nos dio de 20.8 con un ángulo de 19.44 grados. Entonces, hay que transformar esta relación en rectangular para poder sumar con la resistencia que tenemos aquí. Entonces vamos y ponemos rectangular y sería 20.8, y 19.44. Ahí está. Entonces cerramos paréntesis y damos igual. Y nos queda que es una de 19.61, voy a ponerlo aquí. 19.61 más J. Recuerden que la parte en Y que me da en la calculadora, pues es la parte imaginaria, que es J, 6.92. Lo dejo con dos cifras decimales. Ahí está. ¿Y esto sumado cuánto me da? Pues 2 más 19.61 me da 21.61. Entonces tendría yo una impedancia total de 21.61. Ahí está. Más J 6.92. Y esto de acá pues es un número todavía en rectangular, entonces vamos a transformarlo a la forma polar para poder hacer la división. Entonces vamos y ponemos polar en este caso y sería 21.61, 6.92. Todo es positivo, entonces no va a haber problema aquí. Nos damos cuenta que el radiovector me da de 22.69 y el ángulo, nuestro ángulo me da de 17.75. 75 grados. Ahí está. Ahora sí, con esto yo ya puedo hacer la división. 110 entre 22.69 y esto me da 4.84. Y ahí está, ahora sí lo tenemos bien. La corriente I1 sería de 4.84 con un ángulo de 0 menos 17.75, lo cual me daría menos 17.75, haciendo la resta algebraica. Tendría yo ahí la primer corriente, que es la I1, que me piden. Ya sabemos que IN pues, es la corriente del neutro, lo cual me da 0. Ahora, otro dato importante para, en este caso, nuestro análisis, hacerlo más simple, es que si yo tengo la corriente I1, recordamos que en un sistema balanceado, como es la misma impedancia y es el mismo voltaje, y aquí también tengo la misma impedancia, son 2 ohms más esta impedancia, que son idénticas a la impedancia Z1, entonces idealmente tendría que I1 es igual a la corriente I2 en este circuito. Pero lo único que cambia es, recordemos, la magnitud, es opuesta. Mientras que este viene en este sentido, esta corriente I2 viene en el sentido contrario. Entonces serían únicamente opuestas. Es I1 es igual a menos I2. ¿Y esto cómo lo escribiríamos? Pues lo escribiríamos únicamente de la siguiente forma. Lo escribiríamos como 4.84
Y como viene en el sentido opuesto, de 180 grados restamos el menos 17,75. Y esto me queda como 162,3 grados. Ahí está. Obviamente estos son, recordemos, son amperios. Y aquí también son amperios. Y ahí tengo ahora sí resuelto mi circuito de análisis polifásico. Recuerden que esta serie de videos iremos avanzando a lo largo de las semanas hasta tener pues un gran avance en este tipo de circuitos polifásicos. No olviden suscribirse al canal, compartirlo por las redes sociales y regalarnos un like. Pónganme en los comentarios qué les pareció el video, si les agrada que continuemos con la serie de circuitos polifásicos. Análisis de circuito trifásico en estrella a estrella. En este caso tenemos ahora un circuito trifásico que tiene tanto fuentes en estrella con sus impedancias respectivas en las líneas y cargas o alimentando una carga que también se encuentra en estrella tal como lo vemos aquí. Vemos aquí los puntos A, B y C, que son los puntos importantes, y respectivamente A mayúscula, C mayúscula y B mayúscula, lo cual nos damos cuenta que es un sistema estrella configuración estrella, con impedancias en las cargas y impedancias en las líneas. Nos damos cuenta que la impedancia de línea es idéntica, al igual que las impedancias de las cargas. Por lo tanto, en este caso, nuestro sistema está perfectamente balanceado. Al estar balanceado, yo puedo utilizar, al momento de hacer el análisis, lo que me pide es las corrientes I sub A, I sub B e I sub C respectivamente. Entonces, ¿dónde circularían estas corrientes? Pues serían respectivamente cada una de las que sale de la fuente hacia cada uno de los puntos asignados, de esta forma. Con lo cual, el método más conveniente es utilizar el circuito monofásico equivalente hacia cada una de, en este caso, cada uno de los circuitos mostrados aquí. En este caso, nosotros tenemos el equivalente monofásico para la fase A. Tomamos esta fase, nos damos cuenta que el circuito que lo rodea es de acá. Este punto es el neutro. Entonces, idealmente el punto neutro, que es este punto central, está conectado con el punto que está aquí, tanto en la agrupación de las cargas estrella en el lado de la derecha. Por lo tanto, este punto neutro cierra el circuito y nos damos cuenta que el circuito cerrado aquí únicamente contiene la fuente de 110 voltios, impedancia que está aquí e impedancia que está justo aquí. Por lo tanto, puedo modelar un nuevo circuito. Mi circuito es el siguiente. Circuito monofásico para la fase A me quedaría así. La impedancia que estamos aquí recorriendo. Y luego finalmente la impedancia de carga. Todo esto cierra el circuito hacia el neutro. Entonces este sería el neutro y este de aquí sería mi punto de la fase A. Así. Ahora, ¿qué valores nos encontramos ahí? Pues los valores no cambian, son los que están justo aquí. En este caso el circuito es fácil. Me quedaría así. Porque si nos damos cuenta, nosotros ya tenemos todos los valores, ya no tenemos que hacer ninguna transformación como en el caso de las delta-delta. Donde en el caso de la delta-delta hemos analizado un circuito anterior y nos dimos cuenta que primero hay que hacer transformaciones hacia las estrellas, tanto de fuentes como de impedancias. Entonces, esta impedancia sigue valiendo 5 menos J2, que es la impedancia de la línea, y luego cierra el circuito con la impedancia que está aquí, que es 10 más J8. Así. Entonces, como nos está pidiendo la corriente, de aquí pues nos damos cuenta que no es tan complicado. La corriente que circula I sub A, la puedo calcular de este circuito equivalente monofásico. La corriente I sub A que es igual. Sería el voltaje total entre la impedancia total. Entonces, el voltaje total ya lo tenemos, que son 110 con ángulo de 0 grados. Y esto es dividido entre la impedancia total. Entonces, debo de sacar la impedancia equivalente de este circuito. Como tengo números complejos, hay que sumar la parte real y sumar la parte imaginaria. 5 más 10 me da 15. Y menos J2 más J8 me da más J6. Entonces, estamos acá simplificando impedancias. Ahora sí. Ahora, yo tengo un número polar, representación polar, y abajo representación rectangular. Para poder hacer la división, recordamos que debo de tener todo en representación polar. Es decir, un radiovector, una magnitud y un ángulo. Entonces, la parte de abajo, que es un número rectangular, vamos a pasarlo a la parte polar. Recordemos cómo lo hacemos. Vamos a hacerlo directo con calculadora, ya que pues este es análisis de circuitos. Entonces sería, ponemos polar, tal como vemos en la calculadora, y colocamos primero 15,6. Siempre respetando los signos, 5,6. Me quedaría justo así. Ahí está, respetando signos, ambos son positivos.
Damos igual y entonces me muestra que R, que es la magnitud, me da 16.15. Tomo dos cifras, 16.15, y mi ángulo, en este caso el ángulo nos da 21.80, positivo. Voy a ponerlo así, 21.8. Ahí está. Ahora, yo con esto ya puedo entonces ahora sí hacer mi división. Será la corriente I sub A. Únicamente al hacer esto, ¿cuánto me da? Me queda 110 entre 16.15. Entonces hacemos 110 entre 16.15. Y esto nos da exactamente, y aquí lo tenemos. Entonces el resultado que me está dando es de 6.6,81. Bueno, vamos a ponerlo acá, sería 6.81 como magnitud. ¿Y qué pasa con los ángulos? Recordamos que se restan. 0 menos el ángulo de abajo siempre. Entonces 0 menos el ángulo de abajo, pues respetando signos me queda menos 21.8 grados. Y en este caso yo tengo ya la corriente I sub A, que es la corriente de la fase. Esta corriente de la fase circula de aquí y circula por todo este lazo que está en serie hasta llegar al punto neutro. Ahora, gracias a nuestro circuito equivalente, nosotros podemos hacer lo mismo para los demás circuitos, pero si nos damos cuenta, todos tienen fuentes de 110 y el mismo lazo de impedancias, 5 menos J2 y 10 más J8. Lo mismo aquí abajo, 5 menos J2 y 10 más J8. Como es un circuito balanceado perfectamente, la magnitud de la corriente no cambia, pero lo que sí cambia es el ángulo de fase de cada una. En este caso, cada una de las corrientes va a estar desfasada 120 grados. Por lo tanto, la corriente I sub B tendrá la misma magnitud, que son 6.81, esto no cambia, pero nuestro ángulo de fase es el que sí va a cambiar. Entonces, para la siguiente corriente sería menos 21.8 grados, ¿y qué tengo que hacer? Sumar o restar 120 grados. En este caso si estoy acá, en este lazo, que es la corriente I sub B, en este caso serían 6,81 menos 120 grados. Entonces, al hacer 6,81 menos 120 grados me da menos 141,8. 141.8 grados. Y aquí obtengo la corriente I sub B. Y ahora, ¿cómo obtenemos entonces la corriente I sub C? Pues la corriente I sub C, siguiendo nuestras leyes, sería tomar la corriente de base que es I sub A y en lugar de restarle menos 120, o le estamos restando 120 grados, ahora le sumamos 120 grados al ángulo. La magnitud nos queda idéntica y sería menos 21.8 más 120 grados. Y eso me da 98.2 grados. Ahí está. Y ahí tenemos la tercera corriente agrupada. Entonces, si nos damos cuenta, ya este circuito que se encuentra un poco más simple, lo podemos analizar de esta forma, utilizando nuestro equivalente monofásico que tenemos aquí. Y bien, si les agrada el video y la lista de reproducción de circuitos trifásicos o polifásicos, no olviden suscribirse, compartir el video en redes sociales y pónganme en los comentarios qué dudas o qué interesantes circuitos, qué puntos importantes cabe destacar en este tipo de análisis. Análisis de circuitos trifásicos. Ahora en este video veremos el siguiente ejemplo donde tenemos un circuito de análisis, una configuración delta con carga delta también. Entonces, de esta configuración que tenemos aquí, nosotros tenemos los siguientes datos. Voltaje V1, voltaje V2 y voltaje V3, que son respectivamente los voltajes de fase que tenemos aquí indicados, cada uno con su ángulo correspondiente y desfasado 120 grados, uno con respecto del otro. Después tenemos impedancias S, impedancias de source, impedancias de la fuente, con este valor, son idénticas las tres. Impedancias de línea, atravesando cada una de las líneas, con también idéntico valor. Y también impedancias de la delta, de la agrupación delta K, que son impedancias de carga, que también ambas son lo mismo, todas. Entonces, si nos damos cuenta, es un sistema trifásico que se encuentra balanceado. Para esto nosotros, en el análisis, nos piden encontrar I sub A, I sub B e I sub C, que son respectivamente las corrientes de las líneas que salen del sistema en delta hacia el otro sistema. Y aquí hay dos tipos de análisis que podemos hacer para encontrar la respuesta. El primero es el más complicado, en el cual tengo que hacer un análisis de esta malla, esta malla, esta malla y otra malla aquí. En este caso tendríamos que hacer un análisis de mallas y encontraríamos 4 mallas
con lo cual tendría yo un sistema de cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas y a resolver por matrices, lo cual nos llevará a hacerlo y a tardarnos un poco más. Sin embargo, el método tradicional es transformar las agrupaciones en delta a agrupaciones en estrella y entonces deducir un circuito monofásico equivalente. Entonces vamos a optar por esta opción. Ahora, ¿en qué consiste esto? Bueno, vamos a transformar en este caso nuestras deltas que tenemos aquí. La idea es esto, transformar las dos deltas. Entonces tendríamos aquí nuestra impedancia, aquí nuestra fuente, aquí también nuestra fuente, aquí nuestra impedancia, aquí también mi fuente y aquí mi impedancia. Esto sería la primera transformación. Luego aquí vienen las líneas y cada una de las líneas, acá viene el neutro que es importante, cada una de las líneas lleva también una impedancia, entonces la tendré que dibujar así. Aquí el neutro no tiene impedancia. Y después de este lado en las cargas, como son al fin de cuentas impedancias, que siguen las mismas reglas que las resistencias, puedo utilizar también una transformación para poder tener pues una agrupación en estrella de puras impedancias que tenemos aquí. Y entonces el neutro se conectaría automáticamente y tendría yo esto de aquí. ¿Qué beneficio tiene esto? Bueno, pues que si nosotros vemos esta parte, nosotros podríamos de tal manera agarrar un circuito, por ejemplo este, aquí lo voy a señalar aquí, así, 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 y lo voy a agrupar nada más, sería esta parte, para que veamos bien. Y vean cómo queda este circuito que yo enmarqué acá en rojo. Pues es una fuente, una impedancia, luego otra impedancia en serie, otra impedancia en serie y luego el retorno por el neutro. Entonces, si me doy cuenta, tengo un circuito monofásico equivalente y si nos damos cuenta, podemos tener tres circuitos monofásicos equivalentes. Lo único que va a cambiar, ¿qué es? Las impedancias son los mismos, las fuentes son los mismos, salvo que cada una de las fuentes está desfasada con 120 grados. Entonces, lo que va a cambiar al final es el valor del ángulo de la corriente. Entonces vamos a partir con esta idea entonces, hacer nuestra equivalencia a circuito monofásico, con lo cual ya quedó claro que hay que transformar todo esto hacia lo que son los equivalentes de circuito en estrella. Entonces vamos a partir con la fuente primero. ¿Cómo transformamos las fuentes? En este caso tengo voltaje 1, que es un voltaje de línea aquí, pero voy a poner el voltaje de 1 a neutro. Y recordamos cuáles son nuestras relaciones de la configuración delta a la configuración estrella. En este caso sería el voltaje B1, es decir, el voltaje de fase, dividido entre raíz de 3, con lo cual lo tengo que poner así. Es multiplicado 1 entre la raíz de 3. Y es importante aquí deducir el ángulo. En videos anteriores, sobre todo en el primer video donde se ve el análisis de fasorial de las cargas delta y bueno, en este caso las fuentes en delta o las fuentes en estrella, se deduce que el ángulo, el primer ángulo, uno de los ángulos de desfasamiento es de menos 30 grados. Entonces lo puedo poner así, algo así. Entonces acá tengo un fasor que va a ser B1 que multiplica a esto de aquí. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? Si lo deduciéramos sería B1 que tenemos acá sería 100 ángulo de 0. Entonces pongo 100 ángulo de 0 que multiplica a 1 sobre raíz de 3, que es la magnitud en este caso, y ángulo de menos 30 grados. Y rápidamente podemos encontrar a cuánto equivaldría la primera fuente. Sería 100 dividido entre raíz de 3, pues esto nos da, vamos a ver qué valor nos da. Bien, lo podemos dejar, ya saben, en fasor o colocarlo así, pero vamos a dejarlo así, 57.73. Lo voy a hacer. Esto me da 57.73. Siempre dejo dos cifras decimales para mayor precisión. Y los ángulos, como es un producto, se tienen que sumar algebraicamente. 0 menos 30 grados, pues respeto la ley de signos y me queda, bueno, no ley de signos, sino respeto este signo de aquí, que es menos 30 grados, y me quedaría 0 menos 30 grados, me queda menos 30 grados. Y aquí tengo mi primer fuente, que me va a servir. Ahora, ya que tengo la fuente, me doy cuenta que en las impedancias S, las impedancias de fuente, son tres y son idénticas. Por lo tanto, me conviene hacer una agrupación transformando las impedancias en delta en impedancias en estrella. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que para este tipo, bueno, voy a ponerlo así. Para la impedancia en Y, que va a ser la agrupación en estrella, lo que hacemos es muy fácil. Es agarrar dos que están acá, multiplicarlas, ¿sí? Y luego dividirlas entre la suma de todas. Pero darnos cuenta que en este caso, pues las impedancias son idénticas, ven, ZS, ZS, todas son idénticas, entonces esto va a ser ZS que multiplica a ZS
dividido entre la suma de todas estas, que sería ZS más ZS más ZS. ¿Qué nos da esto? ZS por ZS me quedaría ZS al cuadrado. Y esta la suma me quedaría 3ZS. Entonces, ZS cuadrado con ZS me queda así. Y vemos a qué es igual. Bueno, la fórmula, digamos, reducida, cuando las tres impedancias valen lo mismo, sería ZS dividido entre 3 únicamente. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Impedancia en Y me quedaría así. ¿Cuáles son las que tengo que transformar? Las impedancias ZS, que es 2 más J1. Entonces sería 2 más J1 2 más J1, esto dividido entre 3. A lo cual, pues si lo ponemos ya en número complejo, sería 2 tercios más J 1 tercio. Ohms, ya sabemos que esto son ohms, ahí está. Y entonces ya tendría el valor de cómo quedaría la agrupación que viene aquí para las impedancias de la fuente. Todas valen lo mismo y valen esto de aquí. Ahora, del lado derecho tengo las impedancias en delta, que son las cargas. Entonces ahora voy a emplear este valor y voy a aplicar la misma relación para hacer la misma transformación. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces estas son las impedancias, bueno, en Y, que sería en estrella, pero de la fuente, le voy a poner un subíndice S. Y ahora nos falta transformar las impedancias, también en Y, pero ahora de la carga. La carga como tal están marcadas como delta. Entonces yo le voy a poner acá su simbolito que es delta. Y hacemos lo mismo, tomamos la carga que son 10 más J8 y esto va a quedar dividido entre 3. Así. Entonces, porque como las tres son idénticas, vimos acá que la fórmula se simplifica y me queda nada más la impedancia dividido entre 3. Entonces sería aquí 10 tercios más J 8 tercios. Y esto me quedaría en número imaginario, número complejo, mejor dicho, ohms. Ahí está. Ahora, si nosotros ya tenemos eso, ahora entonces podemos ya nosotros tomar nuestros datos equivalentes. Recuerden que estos datos equivalentes me van a ayudar en una formación de un circuito monofásico para cada uno, en este caso para cada uno de los tres circuitos que tengo aquí en análisis. Entonces, ¿cómo queda esto? Lo voy a poner aquí. Nos quedará de la siguiente manera. Es una sola fuente, ¿sí? La primera impedancia, que viene aquí marcada. La segunda impedancia, que es la de la línea. Y finalmente, la tercera impedancia, que es la que viene en el circuito de las cargas, y esto sería el neutro. Esto es para mi agrupación en estrella. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? Esto sería B1N, que sería voltaje de la fuente 1 hacia el neutro, que mide esto. Luego tendríamos estas impedancias. Esta es ZL, esta es la de la línea, se quedó igual. Y estas dos cambiaron. Esta es la de la fuente, que ahora vale ZYS, que lo voy a poner acá. Sería 2 tercios más J 1 tercio. Ahí está. Y esta también cambió. Esta vale 10 tercios más J 8 tercios. Sería 10 tercios más J 8 tercios. Ahí está. Entonces, teniendo esto ya, voy a borrar esta parte que ya no me sirve. Y ahora me doy cuenta que gracias a la agrupación ya monofásica que me queda, que es mucho más simple que hacer el análisis de mallas, puedo entonces ya encontrar la corriente. Y la corriente, si nos damos cuenta, es la corriente de la línea, que sería I1. Entonces, esa corriente, ¿cómo nos quedaría? Vamos a deducirla. Sería I1, pues es muy fácil, es el voltaje entre la impedancia total. Y aquí nos damos cuenta cómo nos quedaría. Entonces el voltaje sería 57, voy a ponerlo aquí, punto 73, ángulo de menos 30 grados. Y esto sería dividido entre la suma de todas las impedancias. ¿Cuánto es la suma? Vamos a hacerlo. Sería 2 tercios más 10 tercios me da 12 tercios. 12 tercios es pues 4. Ahora 4 en la parte real más este 5 me daría 9. Entonces sería 9 ohms en la parte real. Ahora vamos con la parte imaginaria. Tengo un tercio más 8 tercios. Eso me da 9 tercios, lo que es igual a 3. Y 3 más la parte imaginaria que tengo aquí de la línea, que son 2, me daría 5. Entonces sería más J5 ohms. Ahí está.
Esto sería la impedancia total, ya sería sumando todas las impedancias que tengo aquí. Notemos que la línea no cambió, mientras que estas dos hicieron su transformación equivalente que teníamos aquí y las tenemos ya escritas de esta forma. Ahora, para hacer esta división, pues recordamos que lo que hay que hacer es transformar esta parte rectangular a forma polar. Entonces lo que escribimos sería 9, bueno, polar, ya con calculadora directamente, polar 9,5 y esto me da un 10.29. Vamos a ponerlo aquí. Voy a ponerlo justo aquí adelante. Lo que estamos haciendo es, lo de arriba ya lo tenemos en forma polar, entonces recordar que esto se queda así. Y lo de abajo, esta representación rectangular en forma polar me da 10.29. Ahí está, con ángulo de, ¿cuánto me da el ángulo? 29.05 grados. Ahí está. Entonces, ahora sí, ¿cuánto nos va a quedar esta I1? Entonces, lo que hacemos ya, ahora sí, magnitud entre magnitud, serían 57.73 dividido entre 10.29. Y esto me da exactamente 5.6. Entonces vamos a ponerlo acá, sería 5.6. Y el ángulo, recordemos que los ángulos se tienen que restar. El de arriba hay que restarle el de abajo. Entonces sería menos 30 menos 29.05, me quedaría, hay que poner menos 30 menos el de abajo, sería menos 30 menos 29.05, sería menos 59.05. Casi 60, menos 60 grados, menos 59.05 grados. Ahí está. Y ahí tendría yo la primer corriente, que es nuestra corriente I1. Y ahí está. Entonces, nosotros ya con un simple análisis monofásico podemos encontrar una corriente y luego, ¿qué hacemos? Ya que tenemos una sola corriente, recordar que las corrientes, gracias a que los voltajes están desfasados 120 grados, entonces las demás corrientes también van a estar desfasadas exactamente 120 grados. Entonces, ¿qué hay que hacer? La magnitud de las corrientes va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el sistema, hay que recordar, el sistema se encuentra perfectamente balanceado. Entonces, si yo ya tengo aquí la primera corriente, ya puedo decir la segunda corriente. La segunda corriente va a ser I2. Y lo único que voy a hacer es sumarle o restarle 120 grados al ángulo de fase. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 5.6. Vamos a ponerlo aquí. Esto recordemos que son amperios eficaces, en caso de que se trate de valores eficaces. 5.6 y lo que tendría que poner acá sería menos 59.05 y menos 120 grados. Entonces, ¿cuánto me da la I2? Si hacemos esto, 5.6 de magnitud y el ángulo nos daría de menos 179.05 grados. Ahí está. Ahí tengo la corriente I2. Todo esto gracias a que el sistema se encuentra balanceado. Ahora, para la corriente I3 sería la misma magnitud, que son 5.6, ya que todo está balanceado. Y entonces el ángulo, ahora si estoy, si acá resté 120, en este caso tendría yo que sumar 120 grados. Más 120 grados, ahí está. Entonces mi 3 termina valiendo 5.6 y 120 menos 59.05 serían 60.95 grados. Ahí está. Y ahora sí, ya tenemos finalizado nuestro análisis a este circuito trifásico. Si les agradó el video y la lista de reproducción de análisis de circuitos, en este caso trifásicos o polifásicos, no olviden suscribirse al canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.